Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer por la oportunidad de poder estar aquí hoy. No son todos los días que logro regresar a Guatemala y después de tantos años viviendo fuera, este viaje realmente ha sido muy especial. Cuando yo le conté a mis papás que me habían dado esta invitación, lo primero que mi papá me dijo fue: pero ojo, no me vas a hacer ningún clavo, recuérdate que tú te vas y yo me quedo. Entonces, para la tranquilidad de mi papá, que tengo la suerte que logró llegar a tiempo, y de mi mamá, que también está aquí, voy a tratar de no hacer ningún clavo mayor y compartir con ustedes mi visión de cómo podemos usar educación y tecnología para construir futuros posibles, compartiendo un poco de mi historia personal primero y luego compartiendo un poco del trabajo que vengo haciendo los últimos 3 años en Brasil. Entonces vamos con mi historia personal. Desde que yo tengo memoria, yo sufro de una grave enfermedad compulsiva que algunos llaman de curiosidad y otros de mente abierta. Yo no sé muy bien de dónde agarré esta enfermedad, pero tengo una leve sospecha que se debe a un par de hábitos que desarrollé desde muy temprano y que probablemente le dieron tierra fértil a esta enfermedad para se replicar y se apoderar de mí muy rápidamente. El primer hábito, un apetito voraz por los libros. Ya con 10 años de edad, yo leía casi un libro por día y había logrado encontrar el fascinante mundo de nerd dentro de las páginas y las letras que no tenían fin y que decían cosas mucho más interesantes y coherentes de lo que yo miraba en la vida real. Con 20 años, yo me salía a la hora del almuerzo a esconderme en mi carro para poder leer mis libros, mientras que mis compañeros de trabajo decían: ya vieron qué rara esa chava, mucha, es medio antisocial. Mi segundo hábito, un olfato afinadísimo por la aventura, inculcado por mi papá, que siempre hizo cuestión de llevarnos en viajes pocos convencionales, porque él quería mostrarnos lo que era la vida de verdad, como él decía, aunque eso a veces implicara situaciones bastante precarias y aventuras inesperadas. Y el tercer hábito, una fantástica imaginación inculcada por mi mamá, que siempre decía: tú puedes hacer lo que tú quieras, mijita, solo tienes que soñarlo lo suficiente. Y si yo le hubiera dicho: ay, yo quiero hacer Miss Universo, me hubiera dicho: claro, claro, a pesar de mi falta de físico y falta de labios. Entonces pueden imaginarse cómo estos 3 hábitos dentro de una niña que crecía dentro de nuestra querida sociedad chapina, donde las mujeres tenemos un lugar tan especial pero tan limitado, causó algunos cortocircuitos. Y no me voy a ir por la tangente feminista, pero no me quedaría tranquila si no menciono aquí hoy que de 17 conferencistas, solo 2 somos mujeres. Y eso no es reflejo de la organización, eso es un reflejo de nuestra sociedad. Porque no nos olvidemos que además de la violencia, hay otro gran factor que hace que muchos chapines y chapinas, cuando son jóvenes, tengan solo un sueño. Y ese sueño es salir lo más rápido posible de este maravilloso país y ir lo más lejos posible, como fue mi caso. Pero regresando a mi enfermedad, independientemente de lo que fue que la causó, lo cierto es que se apoderó de mí y nunca me dejó quedarme tranquila. Mi aventura comenzó a los 18 años cuando fui a hacer mi universidad a los Estados Unidos gracias a la ayuda de mis papás y tomó 15 años de mi vida, donde la única constante fue una inquietud permanente y una impaciencia. Yo no tenía paciencia para nada, siempre quería ver, conocer más y no era solo en cuestión de viajes. Cuando yo comencé a trabajar me pasó lo mismo. Después de los primeros 3 meses de encantamiento y de novedad, ya estaba contando las horas para el nuevo trabajo. Así, logré pasar por una variedad de posiciones, desde trabajando en mercadeo en Sri Lanka y Nueva Zelanda, hasta consultora de recursos humanos en Brasil, con varias paradas y vueltas aquí en Guate, tratando de encontrarme. Porque lo cierto es que esta condición de mente abierta, si no tiene un foco y un objetivo, a veces puede ser realmente como una enfermedad. En mi caso, habían veces que yo llegaba a montarme en un bus y iba 20 horas solo para sentir la calma que la sensación de las ruedas me daba. Y así que llegaba a mi destino, lo primero que hacía era montarme en el primer bus de vuelta. Y muchos años después, viendo para atrás, me di cuenta que la verdad es que yo sufría de una enfermedad mucho mayor y mucho más seria que se estaba apoderando de mi vida.
¿Alguien puede imaginarse? Bueno, eres aquí. Y en mi caso era esta variedad. Porque a pesar que para los estándares guatemaltecos yo parecía medio hippie y muy liberalona por mi estilo de vida, la verdad es que la mayoría de mis decisiones habían sido hechas en función del qué dirán y no realmente de lo que yo quería hacer. Mi sueño fue siempre vivir rodeada de libros y ser escritora, pero en vez de trazar ese camino, yo fui haciendo las decisiones que yo pensaba me encajarían en los roles correctos. Y en función de eso, sentí muchos vacíos y fui procurando diferentes escapes. Y eso me ayudó a acumular lo que yo llamo un lindo portafolio de mini crisis existenciales. Y voy a aprovechar hoy para compartir algunas de ellas con ustedes. La primera, con 27, 28 años, currículum impecable, trabajando el número de años correctos en las empresas correctas, decidí agarrar todos mis ahorros e ir a hacer el famoso MBA. El resultado fue el año más infeliz de mi vida. Y cuando regresé aquí, mi mamá me dijo, mijita, pero tú no estás bien. ¿Por qué no vas a hacer lo que realmente has querido hacer en la vida? Y no me pregunten por qué, fui a parar en Utila, en una estación de iguanas, cuidando iguanas para poder bucear durante el día. Segunda crisis existencial, 30 años, solterona para los estándares guatemaltecos. Ya no tenía más chance de casarme, ya me había dejado el tren. La mayoría de mis amigas ya tenían 3 o 4 hijos y yo ni siquiera novio, para la gran preocupación de mis papás y mía. En procura de una cura, fui a parar en una terapia de grupo que parecía el show de Cristina y ahí decidí que la solución era muy simple. Solo tenía que comprar un velero con otras 2 amigas, otras 2 solteronas. Detalle, nunca habíamos veleado y pensábamos que solo comprando cortinas nuevas y pintando el velero lograríamos dar la vuelta al mundo. Apenas si logramos dar un par de vueltas en el lago Izabal sin causar mayores desastres. Tercera mini crisis existencial. Finalmente, el príncipe azul engatusado resultó ser un brasilero testarudo que se rehusó a seguir mi vida de nómada. Pero ni modo, todo por el gran objetivo de casarse finalmente. Dejé mi carrera ejecutiva, me fui a vivir a Brasil y de repente me convencí que sería solo cuestión de tiempo hasta que me descubrirían como designer de joyas, porque me puse a hacer collares y venderlos en una feria de artesanías en Sao Paulo. En fin, les comparto estas experiencias solo para ilustrar cuán perdida estaba con tantas decisiones hechas en base al qué dirán y tantos escapes aleatorios que yo buscaba para encontrar algún sentido a todo lo que estaba pasando. Fast forward para hoy, 2 hijos y 8 años de matrimonio relativamente estable. Ya perdí el anillo, pero no la esperanza. 8 años de vivir en Sao Paulo sin tratar de escapar. Soy hoy lo que en las empresas a veces llaman de una ciudadana sólida. Nada como los hijos para volvernos empleados responsables. Pero ya después de tanto salto, tanto cambio, era muy difícil contar una historia coherente cuando iba en las entrevistas y convencer a la persona por qué me tenía que contratar. Y tuve mucha suerte por alguna conspiración de los astros que me salió esta oportunidad para trabajar en esta universidad de tecnología, donde estaban buscando una persona para liderar la área de innovación. Y el objetivo era muy simple, transformar la experiencia educacional de los alumnos. Bueno, yo nunca había trabajado en educación, no había una descripción de puesto, no había ni un presupuesto. Pero por alguna razón comencé a sentir como que si finalmente estuviera aterrizando, como si finalmente estuviera encontrando un lugar que hacía sentido. Creo que me regresó mucho a la privilegiada juventud que tuve y todas las oportunidades educacionales que mis papás siempre trataron de darnos. Y con eso en mente comencé a buscar qué podríamos hacer como universidad para que la experiencia de nuestros alumnos fuera mejor. Y en esas búsquedas yo andaba cuando encontré Singularity University. Solo por curiosidad, ¿cuántos aquí ya oyeron hablar de Singularity University? Bastantes. Bueno, para aquellos que no lo conocen, voy a dar una rápida explicación. Singularity nació en 2009 con una propuesta diferente educacional
en vez de enfocarse en las teorías del pasado para explicar el futuro, ellos entregan a los alumnos que van a esta universidad, entregan todo lo que está en el laboratorio hoy, en las diferentes tecnologías, que va a estar en el mercado de aquí a 3 años y va a ser disruptivo e innovador. A diferencia de los otros modelos educacionales, no hay una nota, sino que hay un gran desafío. Quien va a esta universidad después tiene que pensar cómo usa esta información para trabajar en los grandes desafíos de la humanidad. Cómo impacta positivamente 1 billón de personas. Y esto pasó porque cuando ellos comenzaron, ellos fueron a buscar la ayuda de Larry Page. Y Larry Page de Google les dijo, sí, claro, me interesa el proyecto, pero no tenemos suficientes personas inteligentes en el mundo trabajando en los grandes desafíos de la humanidad. Y con la tecnología es posible solucionarlo. Entonces yo los voy a apoyar si ustedes hacen que las personas que vengan a este instituto se enfoquen en eso. Bueno, yo agarré un avión, fui para San Francisco, logré convencer a mi jefe de que esto era una buena idea y fui al primer curso que ellos tuvieron en 2009. Y después de muchas conversaciones y discusiones, logramos convencerlos para que vinieran a Brasil, porque les dijimos, ¿de qué sirve que ustedes estén educando aquí a una élite en California? Si ustedes están hablando de trabajar en los grandes desafíos de la humanidad, tienen que ir al mundo y llevar este contenido al mundo. No puede quedarse aquí en California. Y así logramos traerlos a Brasil en el 2010 por la primera vez y impartieron una versión localizada de los cursos que dan allá. Y lo que más me llamó la atención fue que a pesar de tanta tecnología, de tantos avances y ejemplos como impresoras 3D que van a poder imprimir hígados o pinturas que van a poder pintar edificios y absorber la energía solar, la charla que más impactó fue la charla del profesor que fue un astronauta. Y esa charla se llama Sigue tus sueños. Y en esa charla él cuenta cómo desde que él era niño él soñaba con ser astronauta y cómo pasó 16 años aplicando a la NASA y siendo rechazado hasta que finalmente en el año 16 fue aceptado. Y él cuenta cómo cuando finalmente fue aceptado y entró en esa sala donde estaban las otras personas como él dijo, finalmente después de tantos años estoy rodeado de personas que tuvieron el mismo sueño que yo. Y me pareció interesantísimo porque hablamos tanto de tecnología, pero al final del día regresamos en las cosas básicas de las personas, los sueños personales, ¿no? Bueno, esta alianza nos dio mucha fama, nos dio mucho reconocimiento, de repente me llamaban para entrevistas en revistas, me llamaban para dar pláticas y también esta alianza nos acercó y aproximó al ecosistema de emprendedores digital que en el 2009 estaba comenzando a nacer en Sao Paulo. Entonces, a través de mi trabajo, yo comencé a ir en estos eventos de emprendedores y quedé encantada. Por primera vez en muchísimos años, me sentía rodeada de personas contentas, alegres, animadas, que creían que podían hacer sus ideas realidad y que además de eso creían que ayudándose los unos a los otros era aún mejor. Yo no entendía mucho de los términos de moda, de escalabilidad, de Lean Startup, pero aquella energía era tan especial que me quedaba hasta el final de los eventos conociendo a estos emprendedores. Y luego al día siguiente yo regresaba para la universidad y miraba la cara aburrida de los estudiantes, de los profesores, hasta de la propia administración y pensaba, tenemos que hacer algo para acercarnos más a ese ecosistema que está aconteciendo en Sao Paulo. Tenemos que aprovechar esa energía que está comenzando a crecer aquí. Porque ellos son jóvenes y es cuando son jóvenes que deberían de estar soñando, que deberían de estar probando cosas, no pensando en que tienen que conseguir ser trainee en una gran empresa. Entonces comenzamos a actuar activamente de este ecosistema que comenzó a nacer en Brasil, tanto patrocinando como sediando eventos dentro de la universidad. Y cada vez que yo iba conociendo un emprendedor, iba quedando más encantada y decía, ¿cómo hacemos para capturar esta energía de estos jóvenes y compartirla con más estudiantes, con más jóvenes, que más personas tengan acceso? Porque lo que pasa es, quien está dentro del ecosistema emprendedor tiene toda esa energía, pero las universidades no tienen esa energía dentro de ellas. Así me surgió la idea de montar este blog, o como es más correcto decir hoy, plataforma, Brasil 20, para reunir las historias de los emprendedores brasileros, que contaran cómo era que habían tenido la idea, en qué era lo que estaban trabajando y por qué estaban trabajando en eso. Comencé como loca a llamar a un montón y entrevistarlos, y ahí poniendo las historias de ellos en esta plataforma.
Y conforme, al principio no era conocida y conforme fue virando más conocida, comencé a darme cuenta que estaba pasando algo un poco raro. Porque lo que yo hacía es que yo hablaba con la persona, escribía todo lo que la persona había dicho, solo lo editaba y lo cortaba y se lo mandaba para que me lo aprobara para yo publicarlo. Y de repente me comenzaron a regresar los textos todos cambiados y con una voz muy adulta y muy refinada. Y yo dije, regresamos esto aquí, ¿no? ¿De qué sirve que yo haga todo este esfuerzo para reunir historias que solo van a alimentar ese mal que se alimenta del miedo, de mostrar quién realmente somos, de mostrar nuestros errores, de mostrar toda la inseguridad y duda que tenemos en cada una de nuestras decisiones? Cuando yo en lo personal busco inspiración, lo que menos quiero oír es cuán fácil o fantástica fue la vida del otro. Yo quiero saber todas las penas que pasó, cómo se las ingenió para sobrepasar los obstáculos. Entonces me desanimé un poco con el proyecto, pero no lo paré de hacer y me enfoqué en otros proyectos que estaba trabajando, como montar el primer MBA en Brasil de emprendedorismo y negocios 2.0, ya que no hay una educación formal para entrar en este sector de oportunidad. Y el otro fue organizar el año pasado también un TEDx Emprendedores del Futuro. Pero siempre venían las personas a preguntarme, ¿y qué pasó con las historias? ¿Por qué no estás publicando más historias? Estaban tan buenas. Entonces decidí volver a comenzar a escribir las historias y enfatizaba cada vez para las personas que yo estaba entrevistando la importancia de que fueran honestas, que no contaran solo los éxitos, sino que también contaran las dificultades, las dudas que estaban teniendo, porque eso era lo que iba a servir para motivar más jóvenes a entrar en este camino. A veces funciona, a veces no funciona. Pero para mí fue muy importante esta experiencia porque en lo personal me ayudó a aclarar mejor el camino de educación en el que yo creo y el cual voy a continuar construyendo y trabajando. Porque de nada sirve que le demos a los jóvenes herramientas, prácticas, casos de negocios si no trabajamos en el corazón del asunto, que muchas veces es olvidado o rotulado de romántico. Falta mucho autoconocimiento en los jóvenes y las herramientas de tecnología hoy en día de autoexpresión pueden ayudar a liberar este autoconocimiento, pero se necesita ayuda para entender las reales motivaciones de los jóvenes. Y tal vez así podamos ver que surjan empresas digitales que sean realmente creativas y que no sean solo copias de los modelos que están teniendo éxito en Estados Unidos. Como les comenté hace un rato, yo tengo 2 hijos, Sancho y Pancho, y fue muy chistoso ver cuando Sancho estaba comenzando a caminar, porque a él le encantaba experimentar diferentes formas de caminar. Y él movía sus piernitas, movía sus hombros, movía su cabecita y no le importaba quién lo estaba viendo o si alguien lo estaba viendo. Y para mí es eso. Una de las grandes responsabilidades de la educación es despertar la pasión, el placer y la autoconfianza para que los jóvenes caminen como si nadie los estuviera viendo, para que los jóvenes aprendan a ser auténticos. Y ese era el futuro posible que yo quería compartir con ustedes hoy, para que todos unamos esfuerzo y que ayudemos a más jóvenes poder caminar a los futuros posibles, que con acceso a educación y tecnología y siendo libres del qué dirán, pueden permitirse soñar. Muchas gracias.